Hoy nos metemos de lleno en un material de análisis muy particular. No es un libro, no es un estudio, sino que son extractos de un guión de podcast llamado Iconoclastas, y el episodio que vamos a desgranar se centra en una figura del tarot que todos conocemos, el hierofante, o el papa, como se le llama a veces. Y lo abordan desde un ángulo que es de todo menos el tradicional. La misión de hoy es entender esa perspectiva tan específica del guión que nos presenta al hierofante no como un guía, sino como un símbolo. ¿Un símbolo de qué exactamente? Pues del dogma, de la estructura religiosa y, en última instancia, de la pérdida de la libertad de pensamiento. De hecho, el subtítulo que le ponen en el guión lo dice todo: el carcelero de la verdad. ¿El carcelero de la verdad? Vaya, vamos que ya de entrada nos están diciendo que esto no va de encontrar la luz, sino más bien de analizar el control. Exacto. El tono es crítico, es analítico, y lo describen como profundamente rebelde. Así que nuestro objetivo hoy es simplemente exponer y entender sus argumentos, no tanto respaldarlos. Bueno, pues vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empieza esta demolición simbólica? Pues empieza por los cimientos, por la historia. El guión nos recuerda que la figura original era el hierofante de los misterios de Eleusis, en la antigua Grecia. Su nombre significaba el que muestra lo sagrado. El guardián de unos ritos secretos, ¿no? Justo. Unos ritos iniciáticos muy profundos. Pero el texto subraya que con el tiempo, sobre todo en el tarot medieval, esta figura se fusiona con la del Papa católico. O sea que, según ellos, no es solo un cambio de túnica, es un cambio fundamental en la función del arquetipo. Es el eje de su primer gran argumento. Lo plantean como una transformación total, de guardián a vendedor. Y para ilustrarlo, lo contrastan con otra carta, con la sacerdotisa. Ah, claro. Y usan una frase que es una declaración de principios. Citan algo como: la sacerdotisa guarda el secreto para quien se atreve a buscarlo. El hierofante lo empaqueta, le pone reglas y lo vende a las masas. Es una imagen potentísima, la diferencia entre un conocimiento que se descubre y uno que se consume. Ahí está la clave de lo que la fuente llama la tensión entre el conocimiento esotérico, que es interno, personal. El de la sacerdotisa. Exacto. Y el conocimiento exotérico, el del hierofante, que es externo, está predigerido y se distribuye de forma masiva. Le acusan de ser, digamos, el campeón de la versión oficial de la verdad. Pero, a ver, un momento. ¿No es necesaria cierta simplificación para que las ideas lleguen a todo el mundo? ¿Dónde traza el guión la línea entre divulgar y manipular? Es una pregunta excelente. Y la responden con una palabra: control. No critican la simplificación, sino el monopolio que se crea con ella. De hecho, le dan la vuelta a la etimología de pontífice, que significa constructor de puentes. ¿Y qué dicen? Pues argumentan que sí, que construye un puente entre la humanidad y lo divino, pero es un puente con peaje, y con un guardia en la puerta que decide quién pasa. Él no te enseña a construir tu propio puente, te hace dependiente del suyo. Te convierte en un cliente para siempre. Justo. Y eso nos lleva al concepto de ortodoxia que el guión analiza con mucha dureza. La institución que representa el hierofante, sea la iglesia, la academia o lo que sea, no se limita a ofrecer un camino. Su función, según ellos, es establecer que ese es el único camino correcto. Y la ortodoxia anula la interpretación personal, por definición. Exacto. Es el fin de la búsqueda y el principio de la aceptación. Y esa idea de aceptación pasiva, me imagino que se ven los símbolos de la carta, ¿no? Porque el tarot es, al final, un lenguaje de imágenes. Totalmente. El guión se recrea en la iconografía para reforzar su argumento. Se fija en varios detalles clave. El primero, los dos monjes que están arrodillados a sus pies. No le miran a los ojos, están sometidos. Es una lección, no una conversación. Justo. No hay diálogo. El segundo detalle que señalan son las llaves que tiene a sus pies. Son las llaves del conocimiento, del reino de los cielos, y el punto que recalcan es que las tiene ahí, a la vista, pero no las está entregando. Las usa como símbolo de su poder. El mensaje es, yo tengo el acceso, tú no. Eso es. Vale, hasta aquí la crítica es dura, pero digamos que esperable. Sin embargo, hay un punto donde el guión da un salto. Me refiero a su análisis del gesto de la mano. Así, aquí es donde se pone de verdad iconoclasta. Tradicionalmente, ese gesto es una bendición, pero ellos proponen una lectura dual, mucho más siniestra. ¿Y cuál es esa lectura?
Argumentan que es una bendición que funciona a la vez como una orden de silencio. Es un gesto que dice, te doy mi gracia, pero la conversación se acaba aquí. Esto es lo que hay que creer, no hay más preguntas. Es la autoridad zanjando el debate. Exacto. Y el término que acuñan para esto es LEPS. Brutalmente efectivo. Lo llaman conocimiento domesticado. conocimiento domesticado. Vaya, es un concepto muy potente. Sugiere una verdad a la que le han quitado los dientes y las garras. ¿Y para que sea dependiente de su cuidador? Desde la perspectiva de la fuente, el objetivo de esta estructura no es emancipar al individuo, no es darle herramientas para que piense por sí mismo y se marche. Es todo lo contrario. Es generar dependencia. El sistema está diseñado para eso. El conocimiento se da en dosis controladas, para asegurar que el seguidor siempre necesite volver a por más. Y si sacamos esa idea del tarot un momento, ¿sugiere el guión que este patrón se ve en otros ámbitos? Implícitamente, sí. Aunque se centra en lo religioso, la crítica se puede extender a cualquier sistema jerárquico. Puede ser un sistema educativo, que premia memorizar sobre el pensar críticamente, o una cultura de empresa donde se castiga cuestionar las cosas. El patrón es el mismo, se recompensa la obediencia. Y se margina la duda. El seguidor ideal es el que no pregunta, el que asiente. Claro, porque un seguidor que pregunta es un problema para la estructura. Y es esa idea del seguidor perfecto la que atacan con más dureza, ¿verdad? Aquí es donde ya se quitan los guantes. Absolutamente, es la parte más confrontacional. Y para construir su argumento hacen una referencia explícita y, ojo, muy provocadora a la Biblia satánica de Anton LaVey. ¿Que ya es toda una declaración de intenciones? ¿Y cuál es la tesis a partir de ahí? La exponen de forma muy cruda. El guión afirma, y es importante recalcar que exponemos su punto de vista, que el hierofante es el pastor que necesita que seas oveja para poder existir. Sin tu culpa, sin tu necesidad de perdón, él no tiene trabajo. Es una visión casi de modelo de negocio. Un modelo perverso. Primero te convenzo de que estás enfermo para luego venderte la cura que solo yo tengo. Esa es exactamente la psicología que el guión desmenuza. Sugieren que todo se sostiene sobre crear una necesidad artificial en la gente. Se le inculca la idea de que es defectuoso, pecador, ignorante. Ujú. Y que por tanto no puede llegar a la verdad por sí mismo. Necesita un intermediario. Un gestor, que casualmente es la propia institución. Y hacen una comparación muy interesante con otra figura de autoridad, el emperador. Cierto. Según su análisis, si el emperador controla el mundo físico, las leyes, las fronteras, tu cuerpo, el control del hierofante es mucho más sutil. Él gobierna la conciencia. Es el que dirán. Es la voz de la tradición, de la presión social. Lo describen no como las cadenas visibles de un tirano, sino como la jaula invisible construida con la moral heredada y la culpa. Una forma de control mucho más eficiente porque consigues que los prisioneros se vigilen a sí mismos. Esa es la idea. En esta interpretación, él no necesita un ejército. Sus soldados son las dudas e inseguridades de sus seguidores. Gobierna desde dentro. Es una visión durísima, casi despiadada. Desde luego, parece una demolición total, pero, y esto me pareció un giro interesante, el guión no lo deja ahí. Al final introduce un matiz. Sí, y ese matiz es lo que le da sofisticación al argumento. Un rechazo total sería simplemente nihilista. No creas en nadie. En lugar de eso, reconocen que en la vida es obvio que necesitamos maestros, guías. Nadie nace sabiéndolo todo. Exacto. Y eso les plantea una paradoja. La paradoja del maestro, la llaman. ¿Cómo se puede aprender de alguien sin convertirse en su esclavo intelectual? ¿Cómo aceptar guía sin caer en el dogma? Una buena pregunta. Y para resolverla, el guión cierra con su idea más memorable, una metáfora que resume toda su filosofía. Afirman que el verdadero iconoclasta entiende que un maestro debe ser una escalera que utilizas para subir y que desechas una vez has llegado a lo alto, no un trono ante el que te arrodillas para siempre. La escalera que tiras. Es una imagen de una autonomía radical. Es la clave de todo el texto. La fuente no defiende la ignorancia, al contrario, defiende la soberanía intelectual. La crítica no es al acto de aprender de otro, que es esencial. Es a la perpetuación de la dependencia. Usas la escalera para subir, pero el viaje lo continúas por tu cuenta.
Precisamente, arrodillarse ante el trono implica que el viaje ha terminado, que tu única función es adorar a la autoridad. La crítica final no es contra el conocimiento, sino contra su institucionalización perpetua. Entonces, si recapitulamos, ¿qué nos queda de todo esto? Hemos visto cómo este guión de Iconoclastas deconstruye al hierofante, transformándolo de un guía a un símbolo de control. Un cambio de 180 grados, sí. Hemos visto cómo atacan su origen histórico, presentándolo como la mercantilización de lo sagrado. Hemos analizado su lectura de los símbolos, con las llaves que no se dan y esa bendición que es una orden de silencio. También la crítica filosófica, ese modelo del pastor oveja que necesita que el seguidor se sienta incompleto. Y finalmente, la solución que proponen a esa paradoja, la imagen de la escalera que se usa y se abandona. En síntesis, el guión que hemos analizado es en esencia un manifiesto sobre la importancia de cuestionar la autoridad, sea la que sea, y utiliza el tarot como un espejo para hablar de una lucha universal, la batalla por la libertad de conciencia. Una batalla que según ellos implica enfrentarse a este carcelero de la verdad. Exactamente. Y este material, con su estilo tan directo, nos deja con una idea final resonando. Nos obliga a pensar en la diferencia entre las creencias que uno elige activamente, después de dudar y de investigar, y aquellas que simplemente hereda, que acepta porque sí. Y la pregunta que queda flotando es, ¿en el mapa del conocimiento propio, dónde está trazada esa frontera?